Hola a todos, bienvenidos a esta clase del curso del idealismo al idealismo, Kant versus Hegel. Estamos en la clase 8, dedicada a la analítica de los principios, la última parte de la analítica trascendental de la crítica a la razón pura. Nos encontramos ya en la parte subjetiva de esta analítica de los principios del entendimiento, la parte sobre la que Kant tenía más dudas, como expone en el prólogo, sin embargo aquella que deja intacta en la segunda edición de la crítica a la razón pura. En la segunda edición de esta obra, la parte que se modificará será, como ya hemos visto, la dedicada a la deducción trascendental de los conceptos objetivos del entendimiento. Esta segunda parte de la analítica trascendental, dedicada a los principios subjetivos con los que opera el entendimiento, se mantendrá exactamente igual, salvo por la inclusión de una refutación del idealismo, paradoja donde las haya, teniendo en cuenta que Kant califica a su sistema en la introducción como realismo empírico e idealismo trascendental. Vamos a ver exactamente qué tipo de idealismo es el que refuta Kant, un idealismo que él califica de material. En primer lugar, Kant empieza esta parte de la analítica trascendental diferenciando tres facultades cognoscitivas. El entendimiento, la facultad de juzgar, Urteilskraft en alemán, y la razón, que respectivamente producen conceptos, el entendimiento, juicios, la facultad de juzgar, e ideas, la razón. Resulta curioso que Kant diferencia ahora entre el entendimiento y la facultad de juzgar, cuando en el capítulo previo, como hemos visto, definía el entendimiento justamente como la capacidad de juzgar conforme a reglas. Esta diferenciación entre el entendimiento y la facultad de juzgar es aquí meramente nominal, porque de facto estamos en una analítica del entendimiento, pero más adelante se volverá mucho más importante en la teoría kantiana, hasta el punto que llegará a dedicarle la tercera de sus críticas, la crítica del juicio. Aquí no tenemos tiempo de meternos en ello, simplemente pues señalar que junto con el juicio determinante, que es el que aquí está estudiando Kant, el juicio que subsume casos bajo reglas, bajo conceptos o bajo categorías, existe otro tipo de juicio, que es el juicio reflexionante, que tiene bastante que ver con lo que Kant denomina en este libro anfipologías de los conceptos de reflexión. El juicio determinante lo que hace, como digo, es determinar, subsumir casos bajo leyes, mientras que el juicio reflexionante lo que hace es buscar las leyes a partir de los casos, ¿vale? Podríamos decir que una es una facultad de juzgar deductiva, mientras que la otra es una facultad de juzgar abductiva o inductiva, es decir, que va de lo particular a lo general y no viceversa. El entendimiento se define en esta parte de la crítica a la razón pura como la facultad de las reglas, mientras que la facultad de juzgar es la facultad que subsume casos bajo esas reglas. Ello es lo que lleva a decirle a Kant que, aunque el entendimiento sí que se puede perfeccionar y purificar por medio del estudio, el juicio no. El funcionamiento de la facultad de juzgar es más bien experimental o intuitivo. La facultad de subsumir bajo reglas no está subsumida a su vez bajo una regla, ¿se entiende? Así afirma Kant, que la facultad de juzgar es un talento especial que no puede ser enseñado sino solamente ejercido. A la carencia de facultad de juzgar es lo que Kant denomina tontería, un mal que no puede ser remediado. Por cierto, aquí se puede establecer un paralelismo entre la facultad de juzgar y la filosofía. Igual que Kant dirá que se puede enseñar filosofía pero no enseñar a filosofar, pues esto es algo que se aprende con la práctica, no es algo que se pueda enseñar a priori como se puede enseñar un conocimiento teórico. Del mismo modo, la facultad de juzgar es una facultad concreta que sobre todo se alimenta de los ejemplos. Lo dice así en una cita extensa que creo que es importante leer. Dice Kant: la facultad de juzgar es lo específico de aquello que se suele llamar ingenio natural, cuya carencia ninguna escuela puede compensar, pues aunque ésta pueda suministrarle a un entendimiento limitado muchas reglas tomadas de una inteligencia ajena y pueda, por así decirlo, injertárselas, la facultad de servirse de ellas correctamente debe pertenecer al aprendiz mismo, y no hay regla de las que con esta intención pudieran prescribírsele que esté a salvo de ser mal aplicada si falla ese don natural. Por eso, un médico, un juez o un politólogo pueden tener en la cabeza muchas excelentes reglas patológicas, jurídicas o políticas, hasta el punto que pudiera llegar a ser un profesor muy exacto, y sin embargo puede errar fácilmente en la aplicación de ellas, ya sea porque le falte la natural facultad de juzgar, aunque no el entendimiento, de modo que puede entender lo universal in abstracto, pero no puede discernir si un caso inconcreto está sometido a ello, o bien porque no haya sido preparado suficientemente para ese juicio con ejemplos y casos reales. Así Kant denomina a los ejemplos los andadores de la facultad de juzgar.
aguzan la facultad de juzgar al mismo tiempo que atontan el entendimiento. Pues uno se ocupa de lo general, el entendimiento, mientras que la otra, la facultad de juzgar, se ocupa de lo particular. Como es obvio, la lógica general no tiene nada que enseñar a la facultad de juzgar, que trata sobre lo particular y no lo general. Pero la lógica trascendental sí que puede hacer una labor crítica, purificadora y catártica, que es la labor que Kant atribuye principalmente a su libro Crítica de la razón pura. Esta lógica trascendental puede limitar el campo de acción de la facultad de juzgar, corrigiendo sus errores y sus lapsus. Esta lógica trascendental de la facultad de juzgar, que es en lo que estamos entrando ahora, tiene dos partes. Una que trata de la aplicación de dicha facultad a la sensibilidad, bajo la forma del esquematismo trascendental, y otra que consiste en la aplicación de dicha facultad al entendimiento, que es la teoría de los principios puros. Con lo cual, esta parte de la analítica trascendental dedicada a la facultad de juzgar como algo subordinado al entendimiento, pero más o menos diferenciable de él, está dividida a su vez en dos partes: el esquematismo trascendental, que es la facultad de juzgar aplicada a la sensibilidad, y los principios puros, que es la facultad de juzgar aplicada al entendimiento. ¿De acuerdo? Los esquemas básicamente son el término medio entre las intuiciones y los conceptos, que permiten que haya homogeneidad entre ambos términos, que puedan aplicarse los unos sobre los otros, que se pueda subsumir bajo determinadas leyes o reglas generales, conceptos o casos o intuiciones concretas. Es importante subrayar la diferencia que existe entre las imágenes y los esquemas. Las imágenes en la terminología kantiana son producto de una facultad empírica de la imaginación productiva, mientras que los esquemas, dice Kant, son un monograma de la imaginación pura a priori. En otro contexto los llama, esto es una terminología un poco más exacta o más comprensible, concepto sensible a un objeto. En Román Paladino, la interpretación que yo les voy a ofrecer es la siguiente: los esquemas son básicamente operaciones que permiten construir imágenes. La diferencia entre la imagen, que es pues, una pirámide para representar un triángulo, pongamos por caso, y el esquema es la operación con la que se dibuja ese redondel que va a representar una circunferencia, ¿vale? Por un lado tenemos el concepto matemático de circunferencia o círculo, y luego tenemos los redondeles más o menos exactos que son la imagen sensible de ese concepto inteligible. Bien, pues lo que hace de término medio entre la imagen sensible del redondel y el concepto inteligible del círculo es la operación con la que, pues mediante un compás, pongamos por caso, se traza ese redondel, ¿de acuerdo? O a mano, sin el uso del compás. El esquema del triángulo, pongamos por caso, sería el siguiente: traza una figura a partir de tres líneas rectas de tal forma que la suma de su ángulo sea 180 grados. Bajo esa operación tenemos diversas imágenes. Ahí tenemos, caben tanto los triángulos escalenos como los isósceles como los equiláteros. En el esquema están incluidas todas esas imágenes potenciales. El esquema es un conjunto de operaciones que permiten producir imágenes que sensibilizan o ejemplifican o concretan los conceptos. Es importante esta interpretación, esta es la interpretación que yo considero la más exacta, pues, y que lo convierta a Kant, de hecho, en el padre del operacionalismo moderno, es decir, aquella teoría científica que considera que lo central de la ciencia son las operaciones que realizan los científicos. Ahora bien, para Kant, las operaciones no será algo que lleve a cabo solo el sujeto, también serán los propios objetos y los entes los que realicen operaciones o actividades o acciones que se desarrollen en el tiempo. Así, lo característico de los esquemas, al igual que las imágenes, al igual que la imaginación en sentido amplio, es su dimensión temporal. Para Kant, lo hemos subrayado constantemente, el sentido principal es el sentido interno del tiempo, y es en él en el que se desenvuelve principalmente la conexión entre la sensibilidad y el entendimiento. Bien, entonces todos los esquemas que vamos a tratar y que tienen ustedes en la tabla que les he subido a Teams son esquemas de carácter temporal. Bien, todos los esquemas son operaciones que se desenvuelven en el tiempo, que permiten construir imágenes, que también tienen un carácter esencialmente temporal, aunque no tanto como las actividades que de facto son procesuales. Bien, entonces vamos a ver una por una los diversos esquemas que aparecen en esa tabla conforme a las categorías. Bien, como han visto, les he ampliado muchísimo la tabla que tienen ustedes ahora en Teams o ante los ojos en caso de que estén viendo este vídeo luego en YouTube, pues es una tabla que contiene básicamente toda la analítica trascendental. No solamente como había hecho antes en el vídeo previo, los juicios, la categoría, los esquemas, los principios y las ideas, sino he incluido los enlaces, las reflexiones y las negaciones, ¿de acuerdo? Aquí está todo lo que es susceptible de ser tabulado en la analítica trascendental. Bien, el esquema de la cantidad se refiere básicamente a la serie del tiempo.
y consiste en lo que yo he denominado la generación numérica del tiempo. Kant no utiliza esta expresión, sino que habla por un lado del número, el número sería el esquema, el esquema de la cantidad, y por otro lado habla de la generación y la corrupción de todas las cosas a partir de ciertas cantidades de carácter discreto. El esquema básicamente para visualizar la cantidad en el tiempo es enumerar, es decir, la actividad, la operación que hay que hacer para sensibilizar las categorías de cantidad son realizar cuentas. ¿Vale? Ese es el esquema, esas son las operaciones que permiten sensibilizar o temporalizar las categorías de cantidad. Contar. Es decir, la generación numérica del tiempo. Bien. Insisto que esto es algo que no solamente hace el sujeto, sino que también hace el propio objeto o la realidad. La propia realidad, al desenvolverse temporalmente, se desenvuelve conforme a una serie de unidades discretas que generan o meten en decadencia los objetos, ¿vale? Tanto la generación como la corrupción o descomposición de los objetos se produce conforme a unas unidades discretas que son las de cantidad. El esquema de cualidad se refiere al contenido, no a la serie del tiempo, sino al contenido, y consiste en lo que yo he llamado el llenado continuo del tiempo. Esta no es una expresión de Kant, de nuevo, pero captura bastante bien lo que dice Kant. Básicamente dice que las cualidades llenan el tiempo y el espacio de forma continua, y esa es la principal diferencia entre la cantidad y la cualidad. La cantidad es siempre discreta, hay un número que genera o descompone la realidad, y la cualidad, por el contrario, es continua. Entre dos números cualesquiera se puede siempre encontrar un tercero entre ellos, sin embargo, entre dos cualidades cualesquiera pueden haber no terceros términos. Bien, en términos temporales lo que hay es un llenado continuo del tiempo y también del espacio con cualidades. Bien, las cualidades son polares, pueden ser polares. Es decir, entre el rojo y el amarillo, pongamos por caso, podrían establecerse, por supuesto, grados, pero podría establecerse igual que entre el sí y el no, que son dos calificaciones de los predicados que tienen que ver con la cualidad, pues no hay término medio, según la teoría del tercio excluso, ¿de acuerdo? Entonces no hay términos medios, no hay unidad, es un continuo, ¿de acuerdo? No es una unidad, no hay una discreción, no hay unidades discretas donde se pueden introducir terceros términos entre medias, no. Vale, en las funciones dinámicas no habrá solo un esquema como en las matemáticas, sino que habrá un esquema por cada categoría, ¿vale? Vamos con los esquemas de modalidad. Como ustedes están viendo en mi tabla, yo pongo las categorías, los juicios, los principios, los esquemas de modalidad antes que los de relación, simplemente por una cuestión pedagógica. La función a la que Kant va a dedicar más espacio, la más importante de su sistema, es la función dinámica de relación. La de modalidad es subalterna a la de relación y es menos complicada, menos importante para su sistema filosófico. De los esquemas, de las categorías, los juicios de relación surgen al final las ideas trascendentales que Kant va a intentar desmantelar en la dialéctica trascendental. Bien, tenemos en primer lugar el esquema de posibilidad. El esquema de posibilidad lo define Kant como la concordancia y la síntesis de diversas representaciones con las condiciones del tiempo en general. Es decir, que un objeto es posible si se puede dar en cualquier tiempo. Eso es lo que tienen ahí en la tabla. Es decir, si cumple las condiciones mínimas de posibilidad para darse en el tiempo. Por ejemplo, algo no es posible si en vez de desarrollarse el pasado al futuro, se desarrolla el futuro al pasado. Un personaje como Benjamin Button, de Francis Scott Fitzgerald, quien escribió el cuento que posteriormente fue adaptado al cine, nace viejo y muere joven, ¿no? Es un hombre que nace con 90 años y muere convirtiéndose en un espermatozoide. Bien, esto es imposible. No solamente desde un punto de vista lógico. Desde un punto de vista lógico no hay ninguna autocontradictoriedad en el hecho de que un individuo nazca con el pelo cano o sin pelo, totalmente arrugado y envejecido, y desaparezca convirtiéndose en un espermatozoide. Lo que es aquí la imposibilidad no es una imposibilidad de carácter lógico, es una imposibilidad trascendental. Claro que hay una circularidad evidente en esta definición de lo posible o del esquema de posibilidad. El esquema de posibilidad se define a partir de las condiciones de posibilidad de la experiencia. Pero es inevitable, al final, en un sistema filosófico como el kantiano, donde lo actual y lo posible son básicamente lo mismo, de carácter aristotélico, ¿no? Lo actual, lo posible viene después de lo actual, es inevitable que este tipo de circularidades se den. Kant no reconoce una esfera de posibilidad más allá del campo de las experiencias posibles que se basan principalmente en lo que de facto sucede. El siguiente esquema, el esquema de
existencia consiste en ser actual o efectivo en un determinado tiempo. Esto no necesita ejemplos. Sabemos que algo es existente porque se da en un determinado tiempo, y el esquema de necesidad consiste en que algo sea necesario en todo tiempo, que suceda en todo tiempo, ¿vale? En ese sentido, necesarios van a ser para Kant solo los principios hipotéticos de las leyes naturales. La necesidad hipotética de las leyes naturales, dado X, entonces Y. Esa es la necesidad hipotética que para Kant atraviesa todos los tiempos. Bien, entremos en los esquemas de relación. Los esquemas de relación se refieren al orden del tiempo. ¿De acuerdo? En el orden del tiempo tenemos tres tipos de relación: la permanencia, la sucesión y la simultaneidad, que se corresponden con los tres esquemas. El esquema de la sustancialidad, que es la permanencia de lo real en el tiempo. Sabemos que algo es una sustancia si permanece en el tiempo. El ejemplo que yo le suelo poner es el de la botella. Perdón por hacer ahora publicidad. He traído una botella marcada por el Capital. La botella sabemos que es una sustancia porque permanece en el tiempo. Así de sencillo. Bien, no se disuelve, no es un accidente puntual o fugaz. En segundo lugar, el esquema de causalidad consiste en la sucesión de lo múltiple según una regla. Sabemos que algo es causa de otra cosa cuando, una vez dada la primera cosa, se sigue la segunda cosa. El ejemplo que yo os podría dar, muy sencillo, es el que vamos a utilizar en esta clase, es el del fuego. Sabemos que el fuego es la causa del humo porque, dado el fuego, hay humo. Bien. Por último, el esquema de comunidad es la simultaneidad de las determinaciones varias según una regla universal. Esta es la expresión que utiliza Kant. Sabemos que varias cosas están en comunidad cuando son simultáneas y se codeterminan entre sí conforme a una regla universal. El ejemplo que yo les pondría es, de nuevo, el de la botella y la Coca-Cola, el bebido que hay dentro, el bebercio que hay dentro, este de carácter negro, que es Coca-Cola, efectivamente, están en una comunidad porque están dadas simultáneamente y porque se codeterminan. La botella determina la figura de la Coca-Cola, que si no estuviera contenida en este continente, pues se desparramaría por toda la mesa, y a su vez la Coca-Cola, al estar fría, le transmite o le determina ese atributo, esa propiedad a la botella. La botella está fría porque está determinada por la temperatura de la bebida que contiene en su interior. ¿Bien? Bien, esto por lo que toca a los esquemas. Vamos a entrar ya a los principios del entendimiento puro. Los principios del entendimiento puro se puede entender en varias acepciones, ¿de acuerdo? Se puede entender como principios para los juicios analíticos y para los juicios sintéticos. En los juicios analíticos, el único principio es el principio de no contradicción. Principio que tiene varias formulaciones. Kant evalúa dos. Primera formulación del principio de no contradicción: a ninguna cosa le conviene un predicado que la contradiga. Segunda formulación: es imposible que algo al mismo tiempo sea y no sea. Como es obvio, Kant solo dará por buena la primera formulación, aquella que no tiene en cuenta el tiempo, y que habla de la contradicción entre el sujeto y el predicado, que es lo único, a juicio de Kant, que está en juego en un juicio analítico, donde, como ya hemos dicho, el predicado está contenido en el sujeto. Sin embargo, en la segunda formulación, por eso para Kant no es válida, se introduce el elemento circunstancial de tiempo, porque la contradicción no se establece entre el sujeto y el predicado, sino entre varios predicados. A un mismo sujeto no le convienen dos predicados contradictorios. En el fondo, dice Kant, lo que se está emitiendo es un juicio sintético, pues el predicado no se presupone como contenido en el sujeto, sino que adviene sobre el sujeto. El ejemplo que pone Kant de la diferencia, insisto, entre esos dos principios es bastante claro y lo voy a leer porque se explica solo. Dice: si digo un hombre que es inculto no es culto, tiene que estar allí la condición al mismo tiempo, pues aquel que en un tiempo no es culto puede muy bien ser culto en otro tiempo. Pero si digo ningún hombre inculto es culto, la proposición es analítica, porque la nota de la incultura forma parte ahora del concepto del sujeto, y entonces la proposición negativa resulta inmediatamente del principio de contradicción sin que se necesite añadir la condición al mismo tiempo. Cabe preguntarse si este ejemplo que pone Kant tiene sentido para la lógica formal contemporánea, y no la tiene, porque en ambos casos, tanto en un hombre que es culto no es inculto, como en ningún hombre culto es inculto, la cultura y la incultura se conciben como predicados, es decir, como entidades que advienen después de la cópula, no como atributos esenciales e indisociables del sujeto, ¿de acuerdo?
Esto, en lugar de considerarse un defecto de la filosofía kantiana, podría considerarse un defecto de la lógica formal contemporánea, que no tiene en cuenta el factor de tiempo. Aquí Kant lo que está teniendo en cuenta es el factor de tiempo. Cuando decimos un hombre que es inculto no es culto, tenemos que añadir el factor tiempo, porque cuando hablamos de la contradicción entre los predicados, esa contradicción en los predicados se puede dar si media el factor tiempo. Bien, un mismo sujeto puede tener predicados contrarios si hay una alteración a través del tiempo. La alteración, de hecho, se va a definir para Aristóteles y para Kant como que una misma sustancia tenga dos predicados opuestos a través del tiempo. La temporalidad ahí es importante. Bien, Kant es el último que considera que desde un punto de vista lógico hay una diferencia fundamental entre que algo sea parte de la esencia de un sujeto o que advenga como un propio, como una propiedad que le puede pertenecer, pero que no obstante puede estar sometida a cambio. Bien, frente a este principio supremo de los juicios analíticos, que es el principio de no contradicción, tenemos los principios de los juicios sintéticos. El principio máximo de los juicios sintéticos es el siguiente. Las condiciones de la posibilidad de la experiencia en general son, a la vez, condiciones de la posibilidad de los objetos de la experiencia. Este es el lema clásico kantiano, ¿no? Es decir, la forma en la que conocemos los objetos determina cómo son los objetos, a diferencia del enfoque tradicional, que es que cómo son los objetos determina cómo los conocemos. El giro copernicano kantiano consiste en que nuestro conocimiento también determina cómo son los objetos, ¿vale? A continuación, después de ofrecer este primer principio del sistema de los principios sintéticos, Kant va a ofrecer ese sistema distinguiendo entre, por supuesto, haciendo uso, como no puede ser de otra forma, de la tabla de las categorías. En este punto, además, Kant explica por qué ha llamado a unas categorías dinámicas y a otras matemáticas. Es algo que no explicó previamente, sino que explica ahora. Muy sencillo. Las categorías de cantidad y cualidad fundamentan la matemática, mientras que las categorías de relación y modalidad fundamentan la física dinámica. No son idénticas a los principios de dichas ciencias, sino que las fundamentan a priori. Bien, luego ya esas ciencias se pueden desarrollar empíricamente o experimentalmente, como sea. Aquí es donde finalmente Kant fundamenta la ciencia. La diferencia fundamental entre los principios matemáticos y los dinámicos consiste en que los dinámicos son discursivos, mientras que los matemáticos tienen una certeza intuitiva. Por eso Kant denomina axiomas y anticipaciones a los principios de cantidad y cualidad, porque obtienen su certeza de la intuición y no necesitan de ulteriores justificaciones discursivas. Sin embargo, para hablar de los principios dinámicos, Kant utiliza las expresiones postulados y analogías, porque entiende que su certeza no se obtiene de manera intuitiva, sino por medio de sus consecuencias, ¿vale? Cuando hablamos, por ejemplo, cuando está la diferencia que en matemáticas se suele establecer entre los axiomas y los postulados, ¿de acuerdo? Los axiomas son evidentes por sí mismos, mientras que los postulados solo se justifican en función de su uso, por sus consecuencias, por sus resultados. Si no postulamos determinados enunciados, no se podrían obtener determinadas consecuencias. Bien, en ese sentido, la terminología que utiliza Kant no es arbitraria, ¿de acuerdo? Por eso Kant utiliza axiomas y anticipaciones para referirse a los principios matemáticos que tienen una certeza intuitiva frente a los postulados y las analogías que tienen una certeza discursiva, es decir, que dependen de cadenas de deducción o de reflexión y que se justifican principalmente por sus consecuencias. Los postulados y las analogías se justifican por la contribución que ofrecen a nuestro conocimiento del mundo. Además de esta diferencia entre los principios dinámicos y los matemáticos, hay otra que Kant pone a pie de página, pero que a mí me parece tan esencial que yo la he puesto incluso en la tabla. Es lo que ustedes ven ahí con el nombre de enlaces, ¿vale? Lo que diferencia los juicios matemáticos de los dinámicos es el tipo de enlace o conjunción que establecen entre sus términos. Los juicios matemáticos componen términos, mientras que los dinámicos lo que hacen es establecer nexos, conectar. La diferencia es esencial. Los juicios matemáticos tratan sobre entidades homogéneas, las unas respecto de la otra, las otras que justamente por ser homogéneas no pertenecen necesariamente entre sí, y que por tanto tan solo pueden ser agregadas según la cantidad o coaligadas según la cualidad. El ejemplo que les pondré es el siguiente. 2 metros cúbicos son dos entidades homogéneas, y justamente por ser homogéneas no tienen nada que ver la una con la otra, en términos causales o de dependencia, ¿vale? Tenemos un metro cúbico aquí y un metro cúbico acá.
eh, tan solo se pueden componer entre sí generando un agregado de 2 metros cúbicos. Del mismo modo, sucede con los colores. Ya no estamos en el campo de la cantidad, metro cúbico, sino en el campo de la cualidad. En el caso de los colores, podemos coaligar dos colores en un tercero, pero al conectarse no generan algo complejo. El color verde, que es la conexión o la coalición entre el amarillo y el azul, es tan simple como los dos colores allí coaligados. Bien, no se generan fenómenos complejos. Esa es la diferencia fundamental, insisto, entre los juicios matemáticos que componen por agregación del homogéneo o coaligan también componiendo el homogéneo frente a las conexiones que se establecen en el campo de la modalidad y la relación, que son conexiones bien metafísicas, bien físicas, donde al tratar de lo heterogéneo sí que puede estar conectado entre sí. El fuego y el humo son heterogéneos entre sí. Por ese motivo, si se conectan, no será un mero agregado, sino que tendrá que haber una relación de dependencia causal, sustancial o hipotética, deductiva, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ello. Entonces, primeros principios, esto es muy largo, la verdad es que esta clase de hoy es una clase larguísima. Vamos a ir, estamos yendo muy rápido, pero es que no podemos ir de otra forma realmente, ¿vale? Empezamos por los axiomas de la intuición, ¿vale? Los axiomas de la intuición son los principios de la cantidad. El principio que rige dichos axiomas es todo tiene magnitudes extensas. Lo tienen en la tabla, ¿vale? La tabla que les habré mostrado en algún momento de este vídeo o que los alumnos tienen en Teams. Es decir, todos los fenómenos son intuidos para Kant como agregados, como multitudes de partes previamente dadas. Kant dice que la geometría se basa justamente en este tipo de agregación, pero yo creo que se equivoca, que debe ser más bien la aritmética la que se fundamente sobre este principio del entendimiento puro, sobre este axioma de la intuición. La aritmética trata justamente lo cuantitativo frente a la geometría, que también puede tratar sobre propiedades cualitativas. De hecho, Kant, a mi juicio, parece darse cuenta de este problema porque intenta diferenciar entre la cantidad, quantitas, y las cantidades, quanta. A juicio de Kant no hay axiomas para responder a la pregunta ¿cuán grande es algo? Esto no se puede responder a priori por medio de axiomas, sino que se tiene que constatar empíricamente. Aparentemente, Kant afirma que la geometría trata los quanta, de las cantidades, mientras que la aritmética trataría de la quantitas, de la cantidad en general. Por ese motivo, ojo, según Kant, la geometría tiene proposiciones generales, pero la aritmética no. En geometría hay axiomas, mientras que en lo que tenemos en aritmética son puras fórmulas. Aquí lo que hace Kant, curiosamente, es cuestionar el carácter científico de la aritmética. El ejemplo que había puesto al comienzo de su libro de juicio sintético a priori, 7 más 5 igual a 12, no se va a considerar un ejemplo de un axioma aritmético superior, sino meramente una fórmula particular. Pregunta que queda abierta entonces: ¿acaso Kant está negando la cientificidad de la aritmética? ¿O acaso está viendo la posibilidad de que haya ciencia de lo singular? Una ciencia de fórmulas singulares, 7 más 5 igual a 12, es una fórmula concreta que no se generaliza, ni se abstrae, ni se universaliza en un axioma aritmético superior, según Kant, ojo, porque Kant está desconectando o no está contemplando la conexión entre aritmética y álgebra. Creo que va por ahí el asunto, ¿de acuerdo? No está contemplando pues x más y igual a z, ¿no? Sino que está contemplando, considera que 7 más 5 igual a 12 no es una concreción, insisto, del axioma o del principio o del juicio más general de x más y igual a z, sino que está considerando que es una fórmula concreta particular. Dice, y deja abierta esta cuestión, Kant, ojo, que si existe ciencia de lo singular, porque la aritmética trata de fórmulas singulares, no de ecuaciones generales. ¿Vale? Dice lo siguiente, y la respuesta que ofrecerán los neocantianos será que sí, efectivamente, que existe ciencia de lo singular. Windelband y Rickert, dos neocantianos muy importantes de finales del siglo XIX, comienzos del XX, llegarán a decir que efectivamente hay ciencia de lo ideográfico, de la historia, y no solo de lo nomotético, de la física, de la química, de la biología. Vale, entonces, dice lo siguiente Kant a este respecto, es una cita larga, pero también creo que hay que leerla, porque en ella aparece pues este problema abierto de si acaso la aritmética es una ciencia o no, y dice: las proposiciones evidentes de la relación numérica son, por cierto, sintéticas, pero no universales, como las de la geometría, y precisamente por eso no son tampoco axiomas, sino que pueden ser llamadas fórmulas numéricas. Que 7 más 5 sea igual a 12 no es una proposición analítica, pues ni la representación de 7, ni la de 5, ni la representación de la composición de ambas pienso el número 12. Aquí no se trata de que tengo que pensarlo a este en la adición de los otros dos, pues en la proposición analítica solo se pregunta si pienso efectivamente al predicado en la representación del sujeto. Pero aunque sea sintética, esta proposición es solo singular. Ojo,
Aquí es donde empieza el melón. Dice, si digo con tres líneas, de las cuales dos juntas son mayores que la tercera, se puede trazar un triángulo. Pero aquí la mera función de la imaginación productiva, la que puede trazar las líneas mayores y menores y puede también hacerlas encontrarse a voluntad según toda clase de ángulos. Por el contrario, el número 7 es posible solo de una única manera, y así también el número 12, que es generado mediante la síntesis del primero con 5. Tales proposiciones, pues, no pueden llamarse axiomas, pues en ese caso habría infinitos de estos, sino solo fórmulas numéricas. Ven el argumento, ¿no? Cuando trazamos un triángulo, pues hay diversas operaciones que se pueden realizar y podemos encontrar diversos tipos de triángulo, el triángulo isósceles, el escaleno, el equilátero, cualquiera de estos. Bien, sin embargo, el número 7 es el número 7, no tiene variantes. No tiene variantes escalenas o equiláteras o isósceles, ¿de acuerdo? Y lo mismo sucede mm, con el 12, con el 5, etcétera. Lo dejo abierto esta cuestión, es una cuestión abierta e interesante. Aquí entonces se diferencia, insisto, entre los axiomas, que son las reglas generales que permiten generar figuras geométricas, y las operaciones aritméticas, que de alguna forma son particulares, son meras fórmulas para un determinado caso. Claro, Kant al final entiende la aritmética como un conjunto de fórmulas particulares en las que cada suma o cada operación, cada resta, cada multiplicación, cada división es independiente de las demás. Yo creo, insisto, que tiene que ver principalmente con que Kant no contempla la aritmética como una parte del álgebra, o como susceptible de ser incluida dentro del álgebra, y por ese motivo cree que la aritmética, más que una ciencia, pues eso es un conjunto de operaciones, ¿no? Conjunto de operaciones singulares que se pueden formalizar y convertir en fórmulas, pero sin carácter universal. ¿De acuerdo? Vamos entonces a las anticipaciones de la percepción. Las anticipaciones de la percepción tienen que ver con la cualidad, son los principios de la cualidad. El principio máximo que rige dichas anticipaciones es que todo tiene grados. Aquí Kant curiosamente anticipa y al mismo tiempo refuta a todos aquellos científicos que consideran, o mejor dicho, epistemólogos, que consideran que lo característico de la ciencia es que permite hacer predicciones. Digo científicos además porque he sabido la influencia que tuvo Karl Popper en diversas facultades de ciencias, entre comillas, como es el caso de la economía. Karl Popper estuvo en Gran Bretaña dando clase durante muchos años en la London School of Economics. Y la economía presuntamente tiene como criterio de cientificidad la capacidad de predecir hechos futuros. Que me digan a ustedes cuántas crisis económicas han sido capaces de predecir los economistas. Sí, bueno, así con mucha vaguedad. Hay que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. Pero vamos, decir fecha, día, hora, como hacen los astrónomos, no lo he visto yo todavía hacer a ningún economista. Es que no pueden hacerlo, básicamente, ¿de acuerdo? Ese es el error por lo que está aquí justamente diciendo Kant. Kant dice al final que efectivamente lo que caracteriza a la ciencia o al conocimiento general es que es capaz de anticipar percepciones. Ahora bien, esas percepciones no son una cuestión de blanco y negro, sino una escala de grises. No es sí o no, sino un conjunto de quizases, podríamos decir, ¿no? No es posible contrastar ni falsar las hipótesis concluyentemente porque en la realidad la realidad y los hechos son cualitativos, no son cuantitativos. Tú puedes decir, bueno, viene una depresión, ¿pero cuánto? Vamos a caer un 3% del PIB, un 4%, un 5%. ¿Cómo se traslada eso luego cualitativamente a cómo vive la gente, cómo está la economía, etcétera? Lo absurdo es pretender anticipar la percepción y además anticiparla bajo una realidad que no fuera gradual, sino que fuera taxativa. Mediante la tesis de que todo consta de grados, Kant afirma que no se puede experimentar una completa falta de lo real en el fenómeno. Es decir, que no puede existir el vacío, pero tampoco puede existir el vacío predictivo. Es decir, cuando Marx predice la caída tendencial de la tasa de ganancia, pues la predice con un montón de otros elementos concomitantes y algunos se cumplen, otros no, con diversos grados. No hay un incumplimiento total de las predicciones, un cumplimiento pleno de las mismas, ¿se entiende? Este es lo maravilloso de Kant. Kant anticipa la idea de que lo característico del conocimiento, también del científico, es que anticipa la realidad, pero que esa realidad se caracteriza por tener grados, no por ser un blanco y negro, de que se pueda fácilmente falsar y contrastar lo que debería predecir la teoría, sino que hay un continuo de grados cualitativos que resultan muy difíciles de incluir dentro de toda teoría. Pero para Kant, lo que más le interesa aquí ahora, desde luego, porque él no tiene en la mente, por supuesto, estos objetivos polémicos que aquí hemos señalado de Karl Popper y compañía, para Kant lo central es que no hay vacío. Sobre el vacío, dice varias cosas a lo largo de esta analítica.
Aquí dice básicamente que no es posible, que todo está lleno, que hay un llenado del tiempo, un llenado continuo del tiempo, es uno de los esquemas, el esquema de cualidad justamente, lo tenéis en la tabla, pero más adelante, lo vamos a ver, dice que, bueno, que el tiempo, el vacío puede existir, pero que si existe no lo conocemos, ¿vale? Sea como fuere, Kant llama momento al grado cuando éste ejerce una función causal sobre la realidad. Esto es importante porque, como vamos a ver, al final Kant va a afirmar que la realidad está en una constante relación causal conforme a diversos grados de influencia, y por ese motivo el concepto de momento va a ser un concepto que en Kant no desempeña una función muy esencial, pero en la filosofía de la física posterior sí, hasta el punto que todavía a día de hoy se llama momento a la conjunción entre velocidad y dirección de una partícula. O se dice, por ejemplo, que un movimiento ha conseguido un determinado momentum, que un movimiento social pues tiene momento, que está en su momento. Es decir, podemos incluso entender que el momento es el tránsito de lo cuantitativo a lo cualitativo, el salto cualitativo de los que hablaban los marxistas, ¿no? Cuando un conjunto de gotas terminan llenando el vaso y desbordándolo, ¿de acuerdo? Pues hay un conjunto de protestas que se van sumando cuantitativamente unas sobre otras y de repente hay un salto cualitativo, ya no simplemente una mera revuelta, sino que es una revolución, ¿vale? Pues esto es algo que también sucede en el campo físico. El momentum es el tránsito de lo cuantitativo a lo cualitativo. Ya está. Kant aquí abre una puerta que no atraviesa, que es el entrecruzamiento entre las diversas categorías. Aquí vemos cómo se entrecruzan las categorías de cualidad y cantidad con la de causalidad. Cuando los grados se conciben como causa, ya se conciben como momentum, o se las llama momentum, momento. Luego Kant dice una serie de cosas raras que no voy a leer porque son más complicadas, las dejo para reflexión más adelante. Básicamente unas cosas sobre la síntesis que se repite y se interrumpe. Los pasajes que yo mismo no he comprendido, voy a abstenerme de leerlos, aunque podría hacerlo simplemente para plantear el problema. Que sepan ustedes que hay pasajes durísimos todavía en la crítica de la razón pura que ni Dios sabe lo que quieren decir. La conclusión de este apartado básicamente es que las sensaciones son a posteriori, pero por lo menos se puede deducir de ellas, se puede anticipar de ellas una cosa, a saber que tienen grados. Que hay una coimplicación básicamente entre cualidad y cantidad. Lo que conocemos a priori de la cantidad es que tiene una cualidad, a saber, la cualidad del continuo, y a su vez de la cualidad conocemos a priori que tiene una cierta cantidad, a saber, que está compuesta de grados. La diferencia entre los principios matemáticos y los dinámicos es que unos tratan de la posibilidad del objeto, y en este sentido son constitutivos del objeto porque tratan de este como una pura esencia, sin tener en cuenta su existencia, mientras que los principios dinámicos hablan de la existencia de los objetos, objetos que por lo tanto no pueden construir, sino que meramente regulan. Son principios no constitutivos, sino regulativos. Lo que establecen son límites a la experiencia posible y por lo tanto a la existencia posible de los objetos. Establece límites de lo que puede conocerse y por lo tanto de lo que es en el mundo, pero en términos existenciales, no esenciales, ¿vale? Entonces este es el tránsito que estamos haciendo finalmente, los principios matemáticos que constituyen el objeto. Todo objeto para ser tiene que tener grados y tiene que tener magnitudes extensas, tiene que tener magnitudes tanto intensas como intensivas como extensivas, y a eso, que es algo constitutivo y esencial del objeto, se añaden otra serie de principios que regulan su existencia, ¿vale? Que son los principios de la modalidad y de la relación, llamados postulados del pensar empírico y analogías de la experiencia. Vamos primero, como de costumbre, con la modalidad, dejamos para más tarde, que es más complicada, los principios de relación. Vale. Los postulados del pensar empírico en general son los siguientes. Respecto a la posibilidad, lo que concuerda con las condiciones formales de la experiencia es posible, conforme a la existencia o efectividad o actualidad, Wirklichkeit. Lo que está interconectado con las condiciones materiales de experiencia es efectivamente real. Y en tercer lugar, conforme a la necesidad, aquello cuya interconexión con lo efectivamente real está determinado según condiciones universales de experiencia es necesario. Se explica por sí mismo, ¿no? Es básicamente la generalización de lo que vimos en los esquemas. Para ser algo posible, tiene que poderse dar en cualquier tiempo, o en un tiempo cualquiera. Para ser real tiene que darse en cierto tiempo, y para ser necesario tiene que darse en todo tiempo, ¿vale? Aquí me interesa sobre todo explicar la justificación que da Kant de la palabra postulado. Lo utiliza, como hemos dicho, en un sentido euclídeo, es decir, son principios que no tienen su evidencia en sí mismos, sino por sus consecuencias. No se pueden demostrar y tampoco son autoevidentes, sino que
se demuestran, por así decir, en el acto. Hablan además de la relación del objeto con la potencia cognoscitiva que conoce dicho objeto, con lo cual añaden un elemento previo, añaden un elemento adicional, quiero decir. Por ese motivo son postulados, porque además de lo que se dice del objeto, estos principios modales lo que hacen es añadir la relación del objeto respecto al entendimiento. En el campo de la modalidad no decimos nada del objeto en sí mismo, sino en relación con nuestro entendimiento. La existencia, la posibilidad y la necesidad no son atributos ni predicados del objeto intrínsecos, sino que tienen que ver con cómo ese objeto se da o se deja de dar a nuestra conciencia o a nuestra experiencia, a nuestra percepción. Esa es la peculiaridad que tienen las categorías y los principios de modalidad, que no incrementan lo más mínimo las determinaciones del objeto. El objeto está plenamente determinado, tanto cuando es necesario, como cuando es posible, como cuando es efectivo o actual. De los tres principios, el que más tiempo le lleva, por supuesto, justificar a Kant es el de posibilidad. Pues su teoría aristotélica al final de la posibilidad y la actualidad no deja mucho campo a lo posible. Lo posible para Aristóteles, igual que para Kant, es lo actual, lo efectivo. Si dice Kant en un momento dado que si algo es meramente posible y no está conectado con experiencias concretas o percepciones concretas, entonces es imposible. Literalmente lo dice así. El campo de lo posible para Kant no incluye más entes que el campo de lo real. No existe el campo de lo real y por alrededor de él un conjunto de entes ficticios, meramente posibles, imaginarios, etc. Lo posible no es lo indeterminado, ¿vale? Contra ciertas teorías, por ejemplo, contemporáneas, véase a Sol Kripke. Sol Kripke dice que lo característico de los entes ficticios es que están indeterminados, que no tienen todas las determinaciones que les correspondería. Por ejemplo, no sabemos cuál es el ADN de los unicornios. ¿Por qué? Porque en ningún cuento fantástico, hasta por lo menos los que yo he leído, los que yo conozco, se dice cuál es el ADN de dicho animal. No sabemos cómo se llamaban los bisabuelos, no sabemos cómo se llamaban los bisabuelos del Quijote. Es más, no sabemos ni siquiera si el Quijote tenía bisabuelos, si Alonso Quijano tenía bisabuelos. ¿Por qué? Porque Cervantes no lo menciona en la obra. Y lo que no está mencionado en la obra no pertenece a ese mundo de ficción posible. ¿De acuerdo? Sin embargo, si Alonso Quijano fuera un hombre de carne y hueso real, aunque no supiéramos el nombre de sus abuelos, tendría que tenerlos. Porque no hay ser humano sin abuelos. No hay ser humano que no provenga de unos individuos que a su vez provienen de otros, que se llaman abuelos. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre según Sol Kripke, los entes posibles, imaginarios, ficticios, y los entes reales. Los entes reales están omnímodamente determinados, conozcamos o no todos sus predicados, frente a los entes posibles que están indeterminados en cierto aspecto, porque de ellos tan solo sabemos. No, porque de ellos lo que sabemos y lo que son es lo mismo. Lo que se nos dice de un objeto ficticio es exactamente, agota el campo de lo que él es. Mientras que de lo que es siempre habrá mucho más de lo que nosotros sabemos. ¿Vale? Yo no sé cómo se llama mi tatarabuelo, pero que tengo tatarabuelo seguro. Seguro. Varios. Además. Para Kant, esto no es así. Lo posible está omnímodamente determinado también. Otra cosa es que, bueno, como Kant incorpora la ficción en su teoría. Esto es más complicado, ¿vale? Los entes ficticios y estos que son lo que decimos de ellos. Podríamos decir que, bueno, que tienen también una cierta autonomía, pero bueno, esto es más complicado, no vamos a entrar en ello. Lo que está clarísimo es que lo que hace que sean ficticios o reales no tiene que ver nada con el número de predicados que tiene, o si están determinados o no. Lo existente simplemente es lo que sea la percepción. Si no se da la percepción, entonces, si no puede darse la percepción, entonces ni siquiera es posible. Así de sencillo. Lo existente es lo que está en una determinada relación respecto del entendimiento o de las facultades cognoscitivas. Saber que se da en la experiencia. Lo que no se da en la experiencia no existe. Punto. Y lo que no puede darse en la experiencia tampoco es posible. Listo. ¿El unicornio es posible? Sí, porque puede darse en la experiencia. El decaedro regular, para Kant, ¿es posible o no? Para Kant yo creo que el decaedro regular es lógicamente posible, pero trascendentalmente imposible. La regularidad no entra en contradicción con el predicado, la regularidad como predicado no entra en contradicción con el decaedro como sujeto del enunciado, porque en el sujeto, en el término decaedro no está incluido un predicado que contradiga la regularidad, pero una vez que se intenta construir en un espacio físico, resulta imposible. ¿De acuerdo? Ese es el asunto. Junto con la posibilidad lógica, esta es la posición central. Junto con la posibilidad lógica está también la posibilidad trascendental. La posibilidad lógica está
regida por el principio de no contradicción, mientras que la posibilidad trascendental está regida por las categorías del entendimiento y las intuiciones de la sensibilidad. No podemos construir un decaedro regular, ese es el asunto central. Ese es el asunto central. Otro ejemplo que le ofrece es una figura encerrada entre dos líneas rectas. No está en el propio concepto de línea recta dos líneas rectas una cierta contradictoriedad con el concepto de figura encerrada. Es simplemente una imposibilidad trascendental, no lógica, ¿vale? La posibilidad lógica depende del principio de no contradicción, analítico, mientras que la posibilidad trascendental depende de los principios sintéticos, que son los que estamos exponiendo aquí. Más ejemplos de imposibilidades que ofrece Kant. Dice, una sustancia que estuviese presente permanentemente en el espacio, pero sin llenarlo, como aquella cosa intermedia entre la materia y el ser pensante que algunos han querido introducir, o un particular poder fundamental de nuestra mente, de intuir, no meramente deducir con anticipación lo futuro, o finalmente una facultad de ella, de estar en comunidad de pensamientos con otros seres humanos, por muy alejados que estén. Estos son conceptos cuya posibilidad carece enteramente de fundamento, porque no puede ser fundada en la experiencia ni en las leyes conocidas de ésta, y sin ella es un enlace de pensamientos enteramente arbitrario, que aunque ciertamente no encierre ninguna contradicción, no puede abrigar la pretensión de realidad objetiva y por tanto de la posibilidad de un objeto tal como el que aquí se quiere pensar. Por lo que concierne a la realidad, es incomprensible de suyo que no se puede pensarla en concreto sin la ayuda de la experiencia, porque ella solo puede remitirse a la sensación como materia de la experiencia y no concierne a la forma de la relación con la cual, por cierto, se podrían juzgar las fantasías. Bien. Entonces, esto por lo que toca a la posibilidad, ¿bien? Como están viendo, pues hay cosas que son lógicamente posibles, pero trascendentalmente imposibles. En cuanto a la necesidad, tan solo podemos conocer la necesidad de los estados, no de la existencia de las cosas, según leyes empíricas de causalidad, a partir de estados dados siempre en la percepción. O sea, es decir, solamente conocemos la necesidad de los efectos en la naturaleza. No hay nada necesario fuera de las leyes de la naturaleza, cuya fuerza además es hipotética. Dado X, entonces Y. No hay necesidad para la existencia y siempre y menos aún para la existencia de las sustancias. Tan solo hay necesidad en las relaciones entre cosas, relaciones principalmente de causalidad. Es una necesidad hipotética, no apodíctica ni categórica. Todo lo que acontece es hipotéticamente necesario. Esta es la tesis kantiana, este es el principio que Kant extrae para la necesidad. Todo lo que acontece es hipotéticamente necesario, no apodíctica ni categóricamente necesario. Es una regla de existencia necesaria, sin la cual, dice Kant, no habría ni siquiera naturaleza. Dado X, entonces Y. Pero que X sea no es algo necesario, es algo perfectamente contingente. Bien, es una necesidad hipotética, a diferencia, por ejemplo, de la necesidad categórica que nos encontramos en la moralidad, ¿vale? En la moralidad tenemos un imperativo categórico. Tienes que hacer el deber. No entres en una cuestión de medios, de fines, de objetivos, de estrategias, de tácticas, nada de eso. Hay que hacer el deber y es una necesidad que viene impuesta desde arriba y que no está sometido a un pensamiento hipotético o de medios y fines. Vale. A partir de esta necesidad de lo hipotético, que tiene mucho que ver, por supuesto, necesidad de lo hipotético, miren el juego aquí que de palabras, que tiene mucho que ver, por supuesto, con las tesis de Meillassoux, de Kant, de Hegel y de Schelling que hemos dicho previamente, que hemos expuesto a veces en clase, pues esta idea de Hegel de que es necesario que haya contingencias, o la de Schelling de que es contingente que haya necesidades, o las tesis expuestas por Meillassoux en Después de la finitud sobre la necesidad de la contingencia. Kant añade la necesidad de que todo sea continuo y que esté en relación de según grados, y a partir de ahí deduce 4 leyes supremas que, más que afirmar algo positivo sobre la experiencia, establecen lo que no puede suceder de ninguna forma. Es decir, Kant ha dado ejemplos puntuales de cosas que son imposibles, ¿vale? Concretas. No puede ser posible una figura encerrada por 2 líneas rectas. No puede ser posible un objeto, un volumen que no llene ningún espacio. No es posible un conocimiento directo del pensamiento de los otros, etc. Aquí lo que va a hacer es dar leyes generales necesarias. Leyes generales necesarias, que también están estructuradas, ojo, conforme a las 4 categorías. Las tienen ustedes puestas, estas 4 necesidades, que son más bien 4 imposibilidades. Ojo, Kant, las necesidades naturales o legaliformes son necesidades negativas, son imposibilidades al final, ¿de acuerdo? Las tienen en la tabla, en la parte donde pone cantidad, cualidad, modalidad, relación, ¿vale? Bien.
Conforme a la cantidad, en el mundo, dice Kant, es necesario que haya unidades numéricas en serie, es decir, que no haya hiatos. Non datur hiatus, dice Kant. La naturaleza no puede hacer saltos. Es decir, si tenemos una serie 1, 2, 3, 4, 5, la naturaleza no puede decir 1, 2, 3 y saltar directamente al 5. No hay hiatos, sino que hay un tránsito, un desarrollo a través de los diversos momentos discretos. Conforme a la cualidad, en el mundo, dice Kant, no hay saltos. Es decir, la realidad es un continuo de fenómenos. Estos dos principios necesarios que marcan una imposibilidad están conectados, evidentemente. No hay hiatos ni tampoco hay saltos. Modalidad y relación. Respecto a la modalidad, dice Kant que en el mundo no hay necesidad ciega. Non datur fatum. Es decir, no hay un destino de antemano, sino que la necesidad es siempre una necesidad hipotética. Si X, entonces Y. Pero la X no está determinada necesariamente. No tiene por qué estar determinada necesariamente. Esto va a ser fundamental para Kant. Porque si hubiera un destino, que es la traducción más exacta de fatum, si hubiera necesidad ciega, entonces no habría libertad, no habría posibilidad de libertad, ¿vale? Por último, relación. En el mundo no hay azar ciego, non datur casus. Casus se traduce habitualmente como azar. Es decir, las relaciones de causalidad se producen conforme a leyes y a reglas, no se producen de manera arbitraria o azarosa, ¿de acuerdo? Estos son los cuatro elementos necesarios, que son cuatro imposibilidades, mejor dicho, que Kant deduce en su apartado dedicado a los postulados del pensar empírico. Vamos a lo último, que es las analogías de la experiencia conforme a la categoría de relación. Bueno, lo último de esta sección, porque todavía nos queda bastante harina que cortar. Bastante harina y bastante tela que cortar. El principio de las analogías de la experiencia es que la experiencia es posible solo mediante la representación de una conexión necesaria a las percepciones. Si no hubiera esa conexión, la conciencia se disolvería. No habría ni ciencia ni conciencia, como dijimos en una clase previa. Las analogías de la experiencia son fundamentales. Y el principio supremo es el entendimiento puro. Los tres modi, dice Kant, que regulan o modulan las analogías de la experiencia son la permanencia, la sucesión y la simultaneidad, las mismas que hemos visto previamente. El principio general es que la unidad de percepción trascendental, de apercepción trascendental, es una y única y necesaria para toda experiencia. Las tres analogías de la experiencia son las reglas que modulan la forma en la que los fenómenos se dan en esa experiencia, que es una, que no es múltiple. Vale, ¿por qué Kant lo denomina analogías? Kant diferencia en este punto entre las analogías matemáticas y las analogías filosóficas. En matemáticas, lo que llama Kant analogías, que aquí nosotros llamaremos en el presente más bien proporciones, enuncian igualdades de dos o más relaciones de cantidad y son constitutivas. Por ejemplo, basta con saber los tres miembros de una serie para saber o intuir el cuarto miembro. Si tenemos, por ejemplo, la serie 2, 4, 6, pues sabemos que el siguiente término es 8. En filosofía, por el contrario, la analogía no establece relaciones de igualdad entre relaciones cuantitativas, no establece relaciones de igualdad entre términos cuantitativos, sino entre términos cualitativos. De tal forma que, dados tres términos, sabemos cuál debe ser la relación con el cuarto, pero no sabemos exactamente cuál es el cuarto. El ejemplo que les pondré es el siguiente. Tenemos dos pares de términos, por un lado tenemos el fuego y el humo, y por otro lado tenemos la inflación y X, ¿vale? Sabiendo cuál es la relación que existe entre el fuego y el humo, sabemos también cuál es la relación que existe entre la inflación y X, pero no sabemos qué es X. La relación entre el fuego y el humo es una relación de causalidad. Ahora bien, ¿qué es lo que causa la inflación? ¿O cuál es el efecto de la inflación? Es algo que todavía no podemos deducir a priori por un mero ejercicio de analogía. ¿De acuerdo? Las analogías de la experiencia son el motor de la investigación científica. Sabemos cuál es la relación, partimos de una relación conocida, la relación entre el fuego y el humo, e intentamos extrapolarla a otro campo. Vale, tenemos la inflación. Pues igual que el humo es efecto del fuego, pues la inflación será efecto de la impresión de moneda, la subida de precios, la crisis económica, lo que toque. ¿De acuerdo? Las políticas procíclicas de austeridad o lo que toque. Vamos a los principios concretos de estas analogías de la experiencia. El principio de la permanencia de la sustancia dice así: en todo cambio de los fenómenos
permanece la sustancia y el quantum de ella no se acrecienta ni disminuye en la naturaleza. Kant acepta como variante de este principio la expresión latina ex nihilo nihil fit, de la nada, nada sale. Este principio se podría considerar incluso un precedente del principio elemental de la química actual, según el cual nada se crea ni se destruye, todo se transforma. Ahora bien, Kant lo que va a tomar como elemento sustancial, aquello que ni se cambia, ni se transforma, ni se crea, ni se destruye, sino que solo transforma, es el tiempo. El tiempo es esa sustancialidad sobre la cual se modifican las cosas. Ojo, el tiempo no cambia. Lo que cambia para Kant son las cosas en el tiempo. Lo cambiante son los estados accidentales. Lo que permanece es la esencia sustancial. Esto es lo que sugiere aquí Kant. Un poco más adelante, en la refutación del idealismo, dirá que lo sustancial, lo que permanece, no es el tiempo, sino el espacio. Pero bueno, aquí estamos siempre con Kant en esta tensión constante entre las dos intuiciones puras de la sensibilidad, el espacio y el tiempo, a ver cuál va a tener más importancia. Aquí parece que lo sustancial en lo cual se produce el cambio es el tiempo, más adelante en la refutación del idealismo dirá que es el espacio. Vale. Gracias a que lo permanente recibe una existencia, tenemos la cantidad de la duración. Aquí Kant se pone totalmente aristotélico. Si no hubiera una sustancia que subyaciera al cambio, no habría alteración, sino que habría destrucción y creación total. Si no hubiera un elemento, un término medio entre los dos estadios de la alteración, más que una alteración, un devenir otro, lo que habría sido una destrucción de un ente y la emergencia ex nihilo de otro ente. ¿Vale? ¿Cómo define Kant la alteración? La define de la siguiente forma: enlace de determinaciones opuestas entre sí de manera contradictoria en la existencia de una y la misma cosa. Y aquí vemos por qué era importante diferenciar entre las dos formulaciones del principio de no contradicción. El principio de no contradicción como un principio que formula la incompatibilidad de un sujeto con un predicado contradictorio, y el principio de no contradicción formulado como la contradicción entre predicados. Un mismo sujeto puede tener predicados opuestos e incluso contradictorios. ¿Cómo? A través del tiempo. Aquí tenemos dos tentaciones. La tentación idealista es efectivamente considerar que el tiempo es ese sustrato, esa sustancia, y que por tanto el propio sujeto, mediante la autoafección en el tiempo, pues se da sus pruebas de sustancialidad. La tentación realista, que es en la que Kant va a incurrir en la refutación del idealismo, es pensar que la cosa en sí, el noúmeno, la materia o el espacio, es ese elemento sustancial que permite el cambio, sobre el cual se tiene lugar la transformación, la alteración. Vamos al principio de la sucesión temporal según la ley de causalidad. Dice lo siguiente: todas las alteraciones suceden según la ley de la conexión de la causa y el efecto. Otra variante de este principio se formula así: todo cambio o sucesión de los fenómenos es solo alteración. Es decir, para Kant, conectado con lo que dijo previamente, no hay ni creación ni destrucción, solo devenir otro. Todo lo que percibimos es siempre una alteración o modificación de lo que ya existía. La creación se va a redefinir no como el surgimiento en ex nihilo, sino como un efecto que se produce por una causa distinta a sí misma. Algo es creado y no meramente alterado cuando la causa que lo produce es distinta a sí misma. Es decir, la sustancialidad del objeto no residía en sí misma, sino en otro ente o sujeto o sustancia que lo creó, que lo produjo. De nuevo aparece aquí el concepto de momento, la idea de momento, en el que el grado se convierte en un principio causal. Evidentemente tenía que aparecer en las dos casillas, en la casilla de grado y en la casilla aquí de causalidad. Y aquí incluso va a intentar Kant una puerta que ya hemos dicho que él abre, pero que no se atreve a atravesar, que es la puerta de la combinación de las diversas categorías. Al hablar del cambio de un estado a otro, Kant dice que se pasa siempre de una cantidad a otra cantidad por medio de grados de cualidad conforme a la sustancia, que ejerce una acción de causalidad las unas sobre las otras de carácter hipotético. Es decir, aquí tenemos cantidad, cualidad, sustancia, causalidad y necesidad hipotética. ¿De acuerdo? Tenemos una interacción entre las categorías de cantidad, cualidad, modo y relación. Ahora bien, Kant ya digo que no quiere atravesar esta puerta, es decir, no profundiza en la conexión entre las diversas categorías. Sobre todo, más bien se preocupa por mostrar la conexión que existe entre la categoría de causalidad y la de sustancialidad. Toda causa presupone una acción, y toda acción presupone una fuerza, y toda fuerza presupone una sustancia.
Ahí ven la conexión que existe entre la causalidad y la sustancialidad a través de los conceptos de acción y de fuerza. Ahora se entiende, por cierto, por qué Hegel le concede tanta importancia a la idea de fuerza en el capítulo dedicado al entendimiento. Kant va a redefinir el concepto de sustancia en este sentido. Para Kant, lo sustancial no es lo que subyace, sino lo que actúa, lo que performa. Las sustancias se demuestran por medio de las causas. Una sustancia es causa de sí misma, bueno, es causa de sí misma, no tiene su causa fuera de sí misma y se demuestra la sustancialidad de un objeto por su fuerza, por sus acciones. Allí donde hay acción, dice Kant, y por tanto actividad y fuerza, allí también hay sustancia. Y solo en esta debe buscarse el asiento de aquella fértil fuente de los fenómenos. ¿De acuerdo? Esta es la conexión que establece Kant entre sustancialidad y causalidad. Lo relevante del principio de causalidad no es tanto, insisto, que haya una relación de necesidad entre el antecedente o el consecuente, sino que esta relación sea conforme a reglas, conforme a leyes, en última instancia, que van a ser las naturales. De hecho, como hemos dicho, la causalidad no es apodíctica, sino hipotética, no es necesaria, sino hipotética. Dado el antecedente, entonces será el consecuente. Dado el fuego, entonces debe haber humo. Pero no al revés, es decir, dado el consecuente, no se deduce necesariamente el antecedente. Si tenemos humo, no podemos deducir la existencia del fuego, porque el humo puede haberse producido por otras causas. Pongamos por caso que se trata de un vapor de agua producido por una ducha calentita que se ha pegado a alguien hace unos minutos, ¿de acuerdo? Dado el antecedente, se da el consecuente, esa es la necesidad hipotética, pero viceversa no. Lo otro es una falacia, la falacia de la afirmación del consecuente, que se dice en lógica. Al señalar esta falacia, Kant lo que está haciendo es criticar a aquellos metafísicos que, partiendo del principio de razón suficiente, pretenden elevarse los efectos a las causas. Esa era la vía de las dos grandes pruebas a posteriori de la existencia de Dios, a saber, la demostración por la vía teleológica, según la causa final, yendo desde los fines en el mundo a las intenciones del creador, o la vía cosmológica, partiendo de los efectos naturales y remontándose a los esquemas o a los proyectos o a los planes del creador. Más allá de estas polémicas, contra Leibniz, principalmente la analítica trascendental es un gran ataque a Leibniz, sobre todo en la parte de la anfibología de los conceptos de reflexión. Lo importante, insisto, es que para Kant la causalidad se rige por reglas. Por ejemplo, en el caso del fuego y el humo hay una regla de combustión. La relación entre la causa y el efecto no es arbitraria ni azarosa, de nuevo, pero tampoco es un destino. No es un destino que todo Galicia prenda fuego en el verano, sino que, dado ciertos intereses inmobiliarios y dados ciertos pirómanos al servicio de determinadas constructoras, pues se produce de manera necesaria el incendio de determinadas parcelas para ser luego recalificadas como terreno edificable. ¿Bien? En Galicia, en Valencia y en todo el mundo. Los objetos al final para Kant son prácticamente reglas. Esto es importante tenerlo en cuenta. En cuanto al conocimiento empírico, Kant va a decir que está intrínsecamente vinculado con la experiencia. Aquí tenía una cita muy larga, que no sé si leerla entera, porque vamos bastante mal de tiempo. Pensábamos dar clases de tan solo una hora, ya se ha cumplido la hora de clase y todavía nos queda aproximadamente un tercio del material que tenía aquí para impartir. Tan solo voy a leer la frase brevemente. Dice lo siguiente: todo aumento del conocimiento empírico y todo progreso de la percepción no es nada más que un ensanchamiento de la determinación del sentido interno, es decir, un avance en el tiempo, cualesquiera sean los objetos, fenómenos o intuiciones puras. Este avance en el tiempo lo determina todo y en sí mismo no es determinado a su vez por nada, es decir, sus partes solo son dadas en el tiempo y mediante la síntesis de éste, pero no son dadas antes de él. Por eso, todo tránsito en la percepción a algo que sigue en el tiempo es una determinación del tiempo mediante la generación de esa percepción, y puesto que aquel siempre y en todas sus partes es una cantidad, el tránsito en la percepción a algo que sigue en el tiempo es la generación de una percepción como cantidad a través de todos los grados, de los cuales ninguno es el mínimo desde el cero hasta el grado determinado de ella. Vale, aquí lo que más me interesaba de la cita esta era el comienzo, es decir, que al final el conocimiento empírico consiste básicamente en el ensanchamiento de la determinación del sentido interno, es decir, en el paso del tiempo. Se aprende empíricamente mediante el paso del tiempo. Una concepción muy tradicional, ¿no? La sabiduría tiene que ver con la experiencia de los años. Listo. Vamos allá al último principio, el principio de la simultaneidad, según la ley de la acción recíproca o comunidad.
Dice así, este principio: todas las sustancias, en la medida en que pueden ser percibidas en el espacio como simultáneas, están en universal acción recíproca. Cuando Kant se refiere a la comunidad de los objetos, no se refiere a que estén armónicamente dados los unos respecto a los otros, sin contacto ni influencia. Al contrario, la comunidad kantiana es una comunidad causal de influencias, de codeterminaciones, incluso de pugnas. Kant va a añadir como imposibilidad trascendental la oposición real. Hay objetos que son imposibles no solamente porque sean contradictorios, lógicamente, sino porque se les opone una serie de fuerzas físicas o trascendentales, ¿de acuerdo? La comunidad espacial de los objetos, dice Kant, es un resultado del comercio causal que establecen entre sí. El hecho de que estén conectados físicamente, siendo cosas heterogéneas en relaciones de codeterminación. La naturaleza, al final, es básicamente para Kant la interconexión de los fenómenos según leyes necesarias, reglas necesarias, es decir, leyes de la naturaleza. El principio de comunidad de las sustancias, como digo, consiste en que están en el mismo espacio y que se codeterminan las unas respecto de las otras. ¿Cómo se percibe esta simultaneidad? La simultaneidad se percibe, dice Kant, en la falta de orden, o si se quiere, en que el orden de los objetos en la simultaneidad espacial y causal es recíproco. El ejemplo que les pondría, de nuevo, es el de la botella y el vaso, ¿vale? El vaso y la botella están en una codeterminación causal y en una comunidad espacial porque podemos percibirlos en el orden que nos apetezca. Podemos primero percibir la botella y luego el vaso, o primero el vaso y luego la botella. Eso nos sucede así con las causas y los efectos. Nosotros no podemos percibir primero los fuegos de artificio y luego el cohete que los produce. En las relaciones de causa y efecto hay una sucesión en el tiempo. Primero se percibe la causa y luego se percibe el efecto. Primero percibes el rayo y luego percibes el trueno. No puedes percibir primero el trueno y luego vas a percibir el rayo. No, porque primero está la causa y luego está el efecto. Sin embargo, cuando hay simultaneidad, lo que hay es un desorden, una falta de orden, o si se quiere un orden recíproco, es decir, da igual el orden de la percepción, ¿vale? Por eso sabemos que están en una codeterminación o en una comunidad de objetos. Esta unidad de la experiencia y de la realidad percibida se vería violada si hubiera vacío. Aquí vuelve Kant otra vez al tema del vacío. Si de repente entre el vaso y la botella hubiera un vacío ontológico, entonces realmente el orden de la percepción se vería alterado. O lo dice así Kant. Sin comunidad, toda percepción del fenómeno del espacio queda separada de las otras, y la cadena de representaciones empíricas, es decir, la experiencia, comenzaría enteramente de nuevo con cada objeto. O sea, veríamos los objetos aislados, de hecho, ni siquiera podríamos percibirlos como aislados porque no habría nada que los rodeara, o sea, sería la pura nada lo que los rodearía, ¿de acuerdo? Luego Kant va a hablar de diversos tipos de nada, stay tuned, para llegar a ese momento. Dice, no pretendo con esto negar el espacio vacío, pues él siempre puede estar allí donde las percepciones no alcanzan, y no hay por consiguiente conocimiento empírico de la simultaneidad. Pero entonces no es objeto alguno para toda nuestra experiencia posible. ¿En qué nos quedamos? Que el espacio vacío es posible o imposible. En un primer momento dice que el espacio vacío no se da, que siempre hay un espacio lleno, pero bueno, con objetos más o menos densos. Eso es lo que dice Kant. Ahora dice que bueno, que puede haber un espacio vacío allí donde no alcanza la percepción. ¿Qué es eso? Lo que está más allá del Big Bang. Bueno, en fin, es muy difícil de comprender. Lo dejo aquí como problema objetivo, ¿no? Como tema para papers. Para papers. Yo les doy las clases y ustedes, si quieren, citándome o directamente plagiándome, pueden escribir sus papers o sus artículos para revistillas. No se preocupen, no tengan mala conciencia, háganlo y así sáquense sus chiquipuntos para ir escalando en la jerarquía académica, amigos míos. Coda final. Dice lo siguiente Kant, me parece que es una cita lo bastante jugosa como para leerla entera. Dice, coda final de esta parte, la parte de los principios del entendimiento puro. Ya por fin estamos llegando al final de la exposición. Si hubiéramos pretendido demostrar estas analogías dogmáticamente, es decir, por conceptos, a saber que todo lo que existe solo se encuentra en lo que es permanente, que todo acontecimiento presupone algo en el estado anterior, de lo cual se sigue según una regla, finalmente, que lo múltiple, que es simultáneo, son simultáneos los estados que están en relación unos con otros según una regla, entonces todo el esfuerzo habría sido inútil.
Las típicas frases de Kant, joder, que son más largas que un día que sin pan, con lo fácil que sería poner un punto, hijo mío. Lo peor de todo es que cuando yo empecé a estudiar filosofía consideraba que el estilo de Kant era un estilo a seguir y así me fue durante tantos años hasta que aprendí el arte de poner puntos y seguido. Pues no se puede llegar desde un objeto y su existencia a la existencia del otro, ni al modo de existir de él, mediante meros conceptos de estas cosas, por mucho que se los analice a estos. ¿Qué recurso nos quedaba? La posibilidad de la experiencia, entendida esta última, como un conocimiento en el cual deben poder sernos dados, en último término, todos los objetos, si es que la representación de ellos ha de tener realidad objetiva para nosotros. En este tercer término, cuya forma esencial consiste en la unidad sintética de la percepción de todos los fenómenos, encontramos condiciones a priori de la determinación temporal integral y necesaria de toda existencia en el fenómeno, sin las cuales la determinación temporal empírica misma sería imposible, y encontramos reglas de la unidad sintética a priori por medio de las cuales pudimos anticipar la experiencia. Esa es la razón por la cual se puede anticipar, en última instancia, la experiencia, no respecto a las cosas en sí, sino respecto a los fenómenos. Clásico. Refutación del idealismo. La parte sobre la que ustedes tienen que hacer el trabajo. Voy a beber un poquito de agua porque tanta Coca-Cola va a sentarme mal. De eso, si me permiten la pequeña pausa, voy a ir a por agua al frigorífico. Refutación del idealismo. ¿Qué idealismo va a refutar Kant? Evidentemente no va a refutar el idealismo trascendental que él mismo ofrece, va a refutar el llamado idealismo material, a saber, aquel que considera que los objetos en el espacio, fuera de nosotros, o bien son imposibles o bien son problemáticos. El primer tipo de idealismo, el idealismo dogmático, que afirma dogmáticamente que los objetos son imposibles, a juicio de Kant ya ha sido refutado. Es el ejemplo que ofrece de filósofo idealista dogmático, material, es Berkeley, para quien ser es ser percibido. Los objetos fuera de nosotros no es que sea dudoso que existan o no, sino que es imposible que existan, porque todo lo que existe o es la medida en que es percibido. Si se destruía nuestra percepción, se destruiría con ello los objetos. Nuestra percepción, la de los seres humanos y la de Dios, por supuesto, que es el que garantiza la unidad y la continuidad del mundo. El mundo es continuo y no desaparece a cada momento cuando yo cierro los ojos, porque siempre hay un espectador, el espectador total, que es Dios, ¿vale? Que percibe los objetos constantemente. A juicio de Kant, este idealismo dogmático, material, es el resultado básicamente de la tesis de que el espacio es una propiedad de los objetos. Para quienes presuponen esta tesis, pues dado lo absurdo de la tesis, porque se considera que la relación espacial es una propiedad intrínseca al objeto, pues se concluye que ese espacio no puede existir y por lo tanto tampoco los objetos externos a nosotros mismos. ¿Se entiende? El idealismo dogmático es un resultado de afirmar que el espacio es una propiedad objetiva de las cosas. Eso se supone considerar que las relaciones son propiedades, tesis absurda que termina autodestruyéndose a sí misma. Es decir, el mejor camino hacia el idealismo dogmático es el realismo dogmático, que considera que el espacio es una realidad dada hasta tal punto integrada en los objetos que es una propiedad suya. No una relación ni siquiera. El nihilismo dogmático, el idealismo berkeleyano, viene de aquí, viene de lo absurdo de la tesis de que el espacio es una cosa en sí. Según Kant, este idealismo quedó refutado en la estética trascendental, por lo menos se le opuso una alternativa, a saber, la idea de que el espacio no es una cosa en sí, ni es una propiedad de las cosas, ni es una relación entre sustancias, a la manera de Leibniz, sino que es una intuición a priori, una determinación de la sensibilidad humana o racional. El que queda por refutar es el llamado idealismo problemático, el de René Descartes, según el cual, en ausencia de una autoridad ontológica trascendente, Dios, pues no se puede demostrar la existencia de los objetos fuera de nosotros. Descartes dice, no niega que los objetos existan, dice que es dudoso y que hasta que no se recurra a esa autoridad ontológica trascendente, Dios, pues no ha quedado demostrado. La refutación de Kant, en este caso, es muy parecida a la de Martin Heidegger en Ser y Tiempo. Martin Heidegger en Ser y Tiempo considera que, la duda cartesiana es absurda porque siempre que somos ya estamos arrojados en el mundo. Para Martin Heidegger, en Ser y Tiempo, el ser en el mundo es una
un existenciario del Dasein. El Dasein siempre está dado en el mundo. El mundo no es una cosa a la mano, sino que es un ambiente, un entorno en el que se da justamente el Dasein, el ser ahí. El ser ahí siempre es un ser en el mundo. Estamos siempre ya arrojados en el mundo. No tiene ningún sentido poner entre paréntesis ese mundo para luego intentar demostrar su existencia epistemológicamente. El argumento de Kant es muy parecido, solamente que involucrando más las dos intuiciones con las que suele jugar en su filosofía, la interior del tiempo y la exterior del espacio. Hay una coimplicación, dice Kant, entre el sentido interno y el sentido externo. Kant reduce el cogito ergo sum de Descartes a la siguiente fórmula: yo soy. Ahora bien, ese ser no es puntual ni instantáneo, sino que se desenvuelve en el tiempo. Pero, ¿cuál va a ser el criterio de unidad de esas transformaciones? ¿Cuál va a ser la sustancialidad por encima de la cual se produce la modulación temporal del yo? ¿Va a ser acaso una intuición intelectual en la que yo me conozco perfectamente por medio de la introspección? No, para Kant al final es el espacio el que dota de sustancialidad a mi experiencia. Es el hecho de que el espacio sea fijo el que me constata a mí mismo en mi existencia, ¿vale? Dentro de mí mismo no encuentro ninguna intuición ni ninguna sustancia que pueda funcionar como sustrato del tiempo que pasa por mí. ¿De acuerdo? Yo soy un ente temporal, efectivamente, pero para poderme transformar en el tiempo tiene que haber una sustancialidad que no está dada desde dentro, sino que viene dada desde fuera. Es decir, entre el sentido interno del espacio, entre el sentido interno del tiempo y el sentido externo del espacio, hay una coimplicación. Kant, por supuesto, ataca o está en contra de la idea de la res cogitans, de que el sujeto es una sustancia pensante. La sustancialidad del mundo viene dada por el espacio, no por la intuición intelectual del yo, ni tampoco por la temporalidad. Aunque se había sugerido lo contrario, ojo, acuérdese como se había dicho incluso que los cambios se producen en el tiempo, sobre el tiempo. Pero bueno, este es el típico juego constante de Kant, a veces va a ser el tiempo, a veces va a ser el espacio. Lo que está clarísimo es que no hay ni sustancia pensante ni intuición intelectual. Eso es lo que Kant niega por todos lados, y no solamente es que lo niega, sino que es imposible realmente su sistema. En cuanto a si se da más importancia al espacio o al tiempo, depende de la edición y depende del párrafo en el que nos encontremos, literalmente. Dice Kant: no tenemos nada permanente que pudiéramos poner como intuición bajo el concepto de una sustancia, a no ser la materia, y aún esta permanencia no es extraída de la experiencia externa, sino que es presupuesta a priori como condición necesaria de toda determinación temporal y por consiguiente también como determinación del sentido interno con respecto a nuestra propia existencia mediante la existencia de cosas externas. La conciencia de mí mismo en la representación yo no es una intuición, sino una representación meramente intelectual de la espontaneidad de un sujeto pensante. El yo, detrás del yo no hay una intuición, lo que es una representación intelectual de la espontaneidad de un sujeto pensante. Por eso, este yo no tiene tampoco el más mínimo predicado de la intuición, el cual, como permanente, pudiera servirle de correlato a la determinación temporal en el sentido interno, tal como la impenetrabilidad lo es en la materia como intuición empírica. Bien, pasamos finalmente a los dos últimos capítulos de esta sección, el capítulo sobre la distinción entre fenómeno y noúmeno y el capítulo sobre las anfibologías de los conceptos de reflexión. El capítulo de los fenómenos y los noúmenos comienza con una famosa metáfora, la metáfora de la isla de la verdad rodeada por el mar de la incertidumbre. Voy a leer la cita completa, es una cita muy célebre, no podemos dejar de saltarnos, no podemos dejar de leerla, hay que leerla, no podemos saltarla. Esta tierra es una isla y está encerrada por la naturaleza misma en límites inalterables. Es la tierra de la verdad, un nombre encantador, rodeada de un vasto océano tempestuoso, que es el propio asiento de la apariencia ilusoria, en el que mucho banco de niebla y mucho hielo que pronto se derrite fingen nuevas tierras y, engañando incesantemente con vacías esperanzas al marino que viaja en busca de descubrimientos, lo complican en aventuras que él jamás puede abandonar, pero que tampoco puede jamás llevar a término. Lo de siempre, la tentación de la metafísica como algo al mismo tiempo necesario e imposible, a lo que estamos tentados constantemente, pero que nunca podemos darle término. Y sigue Kant: pero antes de aventurarnos en este mar para explorarlo en todas sus latitudes y cerciorarnos de si hay en ellas algo que se pueda esperar, será útil dar previamente una mirada al mapa de la tierra que queremos abandonar y preguntar, en primer término, si no podríamos contentarnos
con lo que ella contiene, o también si no deberíamos contentarnos por necesidad con ello, si acaso no hubiera en parte algún otro suelo sobre el que pudiéramos establecernos. En segundo término, ¿cuál es el título que nos da la posesión de esta tierra misma y por el que podemos tenernos por seguros frente a todas las pretensiones enemigas? Bien, la respuesta que va a ofrecer Kant es que la tentación es necesaria, y no se puede erradicar, porque la propia idea de experiencia sensible presupone un noumeno como concepto límite que tan solo se conoce negativamente, es el correlato de nuestras intuiciones sensibles, y la tentación es obtener un conocimiento objetivo, positivo del noumeno, no meramente subjetivo y negativo del mismo. ¿Se entiende? Por ese motivo este capítulo está dedicado a la distinción entre fenómeno y noumeno. Los números no son un objeto de conocimiento intelectual, es un concepto límite que establecemos porque es necesario. Para que algo se nos aparezca tiene que haber algo que aparezca, y por lo tanto tiene que haber algo que exista con independencia de nosotros. Si no, sería una mera autoafección del sujeto. Pero por ese motivo nos vemos inclinados constantemente a salir desde la isla de la verdad hacia este mar de tinieblas, errores, confusiones, apariencias, etcétera. ¿Se entiende? Tenemos siempre esa tentación de hacer un uso trascendental del entendimiento. El entendimiento tiene un significado trascendental porque genera las condiciones de posibilidad de la experiencia, pero no puede ser utilizado trascendentalmente. Es un canon de razonamiento, no un órgano, no es un instrumento, es una condición de posibilidad. El entendimiento no trata sobre el noumeno, trata en todo caso sobre el objeto trascendental, sobre el object igual a X. El ente posible en general, que tiene que cumplir las categorías de cantidad, cualidad, relación, darse conforme a los esquemas también de cantidad, cualidad, relación, modo, y está regido por los principios de cantidad, cualidad, relación, modo, ¿vale? La tabla que les he dado ahí es lo máximo, lo máximo. Un trabajo ímprobo. La gran contribución de Kant realmente, ¿no? Que también tiene mucho de especiosa y mucho de pirueta teórica, por cierto. Del número no tenemos un conocimiento, por lo tanto, categórico o apodíctico, y la tentación es obtenerlo. Del número lo que tenemos es un conocimiento problemático, y dice Kant. Llamo problemático a un concepto que no contiene contradicción y que además está interconectado con otros conocimientos como una limitación de conceptos dados, pero cuya realidad objetiva no puede ser conocida de ninguna manera. Este es el conocimiento que tenemos del noumeno, un conocimiento problemático, porque evidentemente el concepto de noumeno no es contradictorio y está conectado con cosas que conocemos, pero no podemos conocer al noumeno en sí. No podemos conocer, diría Hegel, la cosa en sí sin convertirla en una cosa para nosotros. Aquí ya está en Kant esto, ¿vale? Hegel, cuando más estudio a Kant y a Hegel, me di cuenta que en realidad no son antagónicos, sino que son complementarios. Bueno, esto es lo que sucede siempre. También me pasó cuando estuve explicando a Platón, con un curso complementario que nunca pude dar acerca de Aristóteles, que me di cuenta que al final Platón y Aristóteles no eran tan opuestos como se suele explicar, no solamente en los niveles más básicos de la enseñanza, sino también en los más superiores. En los superiores, no los más superiores, sino los superiores sin el más. Cuando decimos que en la sensibilidad se aparecen los objetos según apariencias, cuando se dice que en la sensibilidad conocemos los objetos según aparecen y en el entendimiento según cómo son, esto se debe entender, dice Kant, en el sentido empírico, en el sentido de que el entendimiento da las reglas, por lo tanto, el ser de los objetos. De nuevo, ya hemos dicho que para Kant al final los objetos van a ser reglas. Aquí el pistoletazo de salida que da Kant al constructivismo ontológico, epistemológico, social, cultural, como se quiera llamar. Es decir, la idea de que nosotros creamos el mundo, construimos el mundo, ¿vale? Conforme a reglas, que es algo que está, evidentemente, tiene su último canto de cisne en la posmodernidad, etcétera. Lo hemos dicho tantas veces que no tiene sentido aquí ya repetirse. Kant aquí se demuestra padre, por un lado, de este constructivismo y por otro lado, padre de la epistemología moderna, según la cual pues tenemos, por un lado, el entendimiento, que en su trabajo ordinario pues obtiene verdades o certezas, y que tan solo requiere de la reflexión trascendental para marcar sus propios límites. Y además, aquí Kant se demuestra como padre también del intuicionismo. La idea de que para que haya una demostración matemática, la demostración tiene que ser constructiva. Bien, volvemos otra vez al tema del constructivismo. No basta con reducir al absurdo la tesis opuesta, sino que hay que ofrecer un ejemplo del teorema que se quiere demostrar. Para Kant dice literalmente que las matemáticas basan su evidencia y su certeza en las intuiciones empíricas de tipo espacial o temporal. Si no se puede dar un ejemplo de un casi geométrico, ¿no? Pero geométrico visible casi, de lo que estamos tratando matemáticamente, entonces no
no hay verdadera certeza, ni verdad, ni ciencia ahí. Como digo, esto es muy próximo a las teorías del intuicionismo de Brouwer y Hayting, que lo que hacen es cuestionar el principio tercio excluso. Ojo, cuidado. Hay teoremas para el intuicionismo matemático que no son ni verdaderos ni falsos. Son teoremas que nos han ofrecido un ejemplo de su verdad, tampoco se ha demostrado su falsedad e incluso se ha podido ofrecer una reducción al absurdo de su opuesto. Sin embargo, hasta que no sea un ejemplo, una intuición, no habrá verdad. Para Kant, el intuicionismo es total. Hasta tal punto es un intuicionista que llega a la conclusión de que los conceptos, que hay ciertos conceptos de los cuales tan solo se puede ofrecer una intuición y no un concepto. Ojo, no una definición. A ver si es que estoy ya. Dar clases de más de 1 hora y media a la velocidad a la que yo hablo es destructivo para la mente. Eh, para la mente del oyente, pero sobre todo para el emisor. Ya sé que muchos dirían que hable más despacio, etcétera, pero hay unos tiempos, las clases tienen que durar un tiempo, está todo limitado por todas partes, hijos míos y padres míos y abuelos míos y hermanos míos, nietos míos, con la independencia de la edad que tengan, sepan ustedes que la vida es limitada y que hay que hacer las cosas rápido o si no, no se harán. Kant es intuicionista hasta el punto de considerar que hay algunos conceptos de los cuales no se pueden ofrecer definiciones, sino basta con las intuiciones. Y las categorías son un ejemplo de ese tipo de conceptos. Dice, y esto es algo, por cierto, muy wittgensteiniano, la idea de que hay ciertas cosas que se dicen y otras que se muestran. ¿Vale? Esto está en el Tractatus. El que lo conozca ya sabe de qué estoy hablando, solo con mencionarlo. Dice Kant, antes, al exponer la tabla de las categorías, nos dispensábamos de las definiciones de cada una de ellas porque no eran necesarias para nuestra intención, que atiende únicamente al uso sintético de ellas, y uno no debe asumir con emprendimientos innecesarios responsabilidades de las que puede ser dispensado. No era una excusa, sino una regla de prudencia de no desdeñable importancia, la de no arriesgarse a definir enseguida y no intentar ni pretender ni integridad o precisión en la determinación del concepto cuando es suficiente con una u otra característica cualquiera de él, sin que se requiera para ello una enumeración completa de todas aquellas que constituyen el concepto entero. Pero ahora se pone manifiesto que el fundamento de esta precaución yace aún más hondo, a saber, que no podíamos definirlas, aunque lo hubiéramos querido, sino que si se suprimen todas las condiciones de la sensibilidad que las caracterizan como conceptos de un uso empírico posible, y se las toma por conceptos de cosas en general, y por tanto como si fueran de uso trascendental, no queda nada que hacer con ellas, más que considerar la función lógica en los juicios como condición de posibilidad de las cosas mismas, sin poder indicar en lo más mínimo dónde puede tener ella su aplicación y su objeto, y por tanto, cómo puede tener en el entendimiento puro, sin sensibilidad, alguna significación y validez objetiva. Hay algo extraño y hasta absurdo en que haya un concepto al cual deba corresponderle un significado, pero del que no se puede dar definición alguna. Pero las categorías tienen esto de particular, que sólo mediante la universal condición sensible pueden tener un significado determinado y una referencia a algún objeto. ¿Se entiende? No es necesario definirlo todo, no hay que cargarse con más peso del que uno puede sostener, y es que además en el caso de las categorías, si se eliminaran las condiciones sensibles, nosotros no tendríamos ni idea de lo que es la causalidad. ¿Podríamos acaso definir la causalidad si no hubiéramos visto el fuego y el humo y otra serie de causas que ahora mismo no me vienen a la cabeza? ¿O podríamos definir la idea de sustancialidad si no hubiéramos visto entes que permanecen en el tiempo por contraposición a otros que se disuelven sin tiempo y espacio? No es posible tal cosa. Y de nuevo, el idealismo problemático de Descartes se refuta porque incluso en condiciones ultra escépticas del genio maligno, esa alucinación tiene que tener lugar en un espacio y un tiempo. Tú no puedes alucinar sin alucinar en un espacio aunque sea imaginario y ficticio, ¿de acuerdo? Seguimos. Vamos al último capítulo, ya estamos muy cerca del final, afortunadamente, la anfipología de los conceptos de reflexión. La reflexión, dice Kant, se ocupa no de los objetos mismos, sino del estado mental que conceptualiza dichos objetos. La crítica a la razón pura, por supuesto, hace un ejercicio reflexivo. No todos los juicios requieren de reflexión. Hay ciertos juicios que son verdaderos pues y que se conocen o se ejercitan por mera costumbre, otros por intuición. Kant, pero sin embargo hay ciertos campos en los que es necesaria la reflexión, especialmente este. Y aquí este es el capítulo, por cierto, donde Kant sienta las bases de su concepción más mundana. A Kant se le suele considerar que es el padre de, casi te diría, la metodología. La idea de que primero viene
una reflexión sobre lo que podemos o no podemos conocer y luego a partir de esa reflexión ya podemos entrar en afirmaciones más o menos dogmáticas o más o menos escolásticas sobre determinado campo, ¿vale? Kant sería el padre de la metodología para muchos, sobre todo los neocantianos y muchos de los filósofos que vinieron después. Véase, por ejemplo, un manual de filosofía de la historia como el de historia de la filosofía, mejor, como el de Copleston. Frederick Copleston, comienza todos sus capítulos dedicados a filósofos por la epistemología, por la teoría del conocimiento, porque da por sentado Kant, pero este Kant mundano en el que afirmaría, por así decir, que antes de hablar de cualquier cosa, primero hay que hablar de las condiciones de posibilidad del conocimiento de esa cosa, ¿de acuerdo? Esta es la visión mundana de Kant, que en realidad en el libro mismo pues ocupa muy poco tiempo. De hecho, Kant no procede así ni de coña, porque Kant primero ofrece los elementos de los elementos de su sistema filosófico y luego después el método. El método no viene al comienzo, viene al final. Y la redefinición del concepto de reflexión viene aquí, al final de la analítica trascendental. Y podría haber prescindido de ella perfectamente. No sé si me explico. Entonces, bueno, esta idea de que Kant es el filósofo reflexivo, cuando las anfibologías de los conceptos de reflexión vienen al final de la analítica como una especie de apéndice y el método no viene al comienzo como en Descartes, sino al final, pues bueno, es que es lo de siempre. La imagen popular de un filósofo siempre va a ser la contrafigura de ese filósofo. Basta con ver lo que el pueblo intuye hacer como filósofo para saber que es justo su opuesto. Como de costumbre, Kant establece una diferencia entre dos tipos de reflexiones: la reflexión lógica, que lo que hace es comparar representaciones, y la reflexión trascendental, que lo que hace es remitir esas representaciones a las potencias cognoscitivas de las que provienen, ¿vale? La reflexión trascendental lo que hace es situar de dónde vienen los conceptos o las representaciones, mejor dicho, en sentido amplio, las representaciones. Si una representación dada proviene de la sensibilidad o del entendimiento, de la conjugación de ambas, de la facultad de juzgar, de la imaginación, ¿de acuerdo? La reflexión lo que hace es localizar en las diversas facultades las representaciones. En ese sentido, la reflexión trascendental lo que hace es crear una tópica. Dice Kant que puede crear una tópica trascendental, es decir, un conjunto de espacios, de lugares, de posicionamientos dentro de las facultades del entendimiento y la sensibilidad. Lo que hace Kant es construir una tabla de conceptos de reflexión, conceptos con los que opera la reflexión, de nuevo conforme a la tabla de las categorías. Siempre la tabla de las categorías está por detrás, siempre en Kant, ¿vale? Los conceptos de reflexión son los siguientes. Vamos categoría por categoría, como de costumbre. Concepto de reflexión que, por cierto, Kant utiliza en cada caso para atacar a Leibniz. ¿Por qué? Porque Leibniz es el ejemplo del filósofo dogmático por excelencia. La escuela leibniziana-wolfiana era calificada al comienzo de la crítica de la razón pura como la escuela de los dogmáticos. Lo explicamos en la primera clase que dimos sobre Kant. Y en este punto, Kant considera que el dogmatismo de Leibniz, o lo que hay de malo en ese dogmatismo, consiste básicamente en que Leibniz, antes de plantearse de qué facultad de la mente proviene un concepto o una representación, lo atribuye siempre al entendimiento. El dogmatismo de Leibniz consiste en intelectualizar el conocimiento y las representaciones, igual que Locke lo sensualiza, lo dice literalmente Kant. Al igual que Locke sensualiza todas las representaciones y da por sentado que todas provienen de la sensibilidad, así Leibniz las intelectualiza, considera que todas por definición provienen del entendimiento. Uno considera que el entendimiento es un mero instrumento de la sensibilidad, Locke, y otro considera que la sensibilidad es una mera representación confusa que no llega a la altura del entendimiento, Leibniz, ¿vale? Locke ya está refutado por sí solo, porque Locke, bueno, tampoco es gran cosa. A Leibniz, aquí Kant lo refuta con una finura tremenda. Como están viendo la tabla de lo que llamamos reflexiones, o que podría llamarse también reflexivos, pues hay dos conceptos reflexivos por cada tipo de categoría, cada función, y no hay un tercero. El tercero, que sintetizaría los dos primeros, está ausente en Kant porque no se puede establecer una
síntesis, el intento de establecer una síntesis entre los dos conceptos reflexivos de cada tipo de categoría es lo que hace Leibniz. Leibniz busca una síntesis entre la materia y la forma, entre la identidad y la diversidad, entre la concordancia y la oposición, entre el interior y el exterior. Este es el asunto, ¿vale? Para Kant no puede haber un concepto reflexivo que sintetice la identidad y la diversidad, la concordancia y la oposición, porque eso sería caer en ese dogmatismo que, sin pensar en qué campo o en qué facultad está situado la representación, busca unir todas las representaciones en una misma mega facultad que tendría la potencia de pensar lo interior y lo exterior, la materia y la forma, la concordancia y la posición, la identidad y la diversidad. Ojo, esa ausencia es una ausencia sistemática, estructural, no es una ausencia de vagancia ni nada por el estilo. Vamos allá. Cuando lo explique, sobre todo la de materia y forma, se va a entender mejor. Dentro de la categoría de cantidad tenemos la identidad y la diversidad, la identidad que corresponde a la categoría de unidad y la diversidad que corresponde a la categoría de pluralidad. Si la identidad y la diversidad son conceptos de reflexión, es decir, conceptos que sirven para situar las representaciones, insisto, en las diversas facultades. Si la identidad y la diferencia y la diversidad se entienden en el plano intelectual y para comparar representaciones, ¿vale? Para comparar si dos representaciones son idénticas o diversas y en qué plano, en el sensible o en el intelectual, ¿de acuerdo? Ese es el asunto principal. Los conceptos de reflexión son conceptos que permiten establecer comparaciones entre representaciones y al mismo tiempo, si estamos en la reflexión trascendental y no meramente en la lógica o en la empírica, también permiten situar dichas comparaciones en un estrato u otro, ¿ok? Importante. Entonces, lo primero cuando tenemos dos representaciones es que podemos ver si son idénticas o diferentes. Ahora bien, el error de Leibniz es considerar la identidad y la diferencia en un plano puramente intelectual. ¿Bien? Desde un punto de vista intelectual del entendimiento, tiene sentido el principio de identidad de los indiscernibles de Leibniz, según el cual dos conceptos que son indiscernibles son idénticos, es decir, dos conceptos que tienen los mismos atributos son en realidad el mismo concepto. Ahora bien, en un nivel sensible, para que haya identidad y diferencia, basta con que haya diferencias espaciotemporales. 2 metros cúbicos de agua, aunque sean idénticos conceptualmente, son distintos numéricamente simplemente porque están en diversos espacios o diversos tiempos. ¿Se entiende? Este es el asunto. La reflexión trascendental, los conceptos de reflexión trascendental comparan representaciones y sitúan dicha comparación en un estadio u otro de la mente, del alma, si se quiere, ¿no? El entendimiento, la sensibilidad. El error de Leibniz está en siempre hablar, en siempre reflexionar para el campo intelectual, pensando que el único campo que existe es el intelectual, ¿de acuerdo? Y que la sensibilidad lo único que hace es representar confusamente los conceptos inteligibles. Bien, siguiente función. Cualidad. En la cualidad tenemos los conceptos de reflexión de concordancia, conforme a la categoría de realidad, y de oposición, conforme a la categoría de negación. Si se conciben como representaciones del entendimiento, entonces cabe pensar, evidentemente, que la única oposición que cabe entre dos conceptos, entre dos representaciones, es que a veces la terminología es muy ajustada, es decir, tú no puedes, aunque hablando así mundanamente, conceptos y representaciones pueden ser lo mismo, en este plano tan exigente en el que nos movemos, no, ¿vale? Entonces, si se contemplan como representaciones del entendimiento, entonces cabe pensar que la única oposición entre dichas representaciones es la regida por el principio de no contradicción, que es el que utiliza, de hecho, Leibniz. Sin embargo, en el plano de la sensibilidad no solo hay contradicciones, sino también oposiciones reales, lo que hemos dicho varias veces. Por último, vamos a los conceptos de reflexión dinámicos, modalidad y relación. En la función de modalidad tenemos los conceptos de materia, conforme a la categoría de posibilidad, y de forma, conforme a la categoría de existencia o actualidad. Aquí Kant está siendo muy aristotélico. La materia tiene que ver con lo potencial y lo posible, la forma tiene que ver con lo actual o lo efectivo. Visto desde un punto de vista intelectual, la materia y la forma de un concepto son lo mismo. Y esto es lo que Leibniz denomina mónada, una materia que contiene su propia forma, con una potencia que se actualiza a sí misma. Ahora bien, en el plano de la sensibilidad podemos encontrar perfectamente materias inertes, que no tienen actualidad ninguna, o formas, por ejemplo las del entendimiento, sin aplicación a realidades materiales, ¿de acuerdo? Por último,
por ejemplo, la propia intuición interna en el sentido del tiempo, ¿vale? Ahí tenemos una forma que adviene externamente a una materia. Vamos a lo último. Relación. En la función de relación tenemos el concepto de reflexión, los conceptos reflexivos de interior y exterior. El interior conforme a categoría de sustancia y el exterior conforme a categoría de causalidad. Muy claro y distinto, ¿no? La sustancia tiene interioridad, la causalidad tiene que ver con relaciones externas. Son relaciones de interioridad o de exterioridad, ¿de acuerdo? Desde un punto de vista intelectual, nuevamente, para Leibniz, el interior y el exterior son lo mismo. Aquí tenemos la doctrina de la armonía preestablecida, según la cual, pues toda mónada, las mónadas carecen de puertas y ventanas, pero no obstante representan el mundo desde su peculiar punto de vista. Y aunque no están conectadas entre sí por relaciones de causalidad, pues todas están en una armonía preestablecida por Dios. Frente a eso, lo que defiende Kant es, en primer lugar, pues que las cosas están, por supuesto, en una mutua interacción, que tienen puertas y ventanas y que hay conflicto, con influjo constante, que no hay armonía preestablecida. Las relaciones para Kant, incluso llega a decir en un momento dado, son experienciales, no se pueden comprender desde un punto de vista estrictamente conceptual. Esto, por cierto, es una doctrina que sería bueno que se hubiera clavado a fuego en la tradición posterior, porque, por ejemplo, entre los idealistas británicos, Bradley y compañía, un tema que les va a obsesionar mucho es el asunto de cómo definir las relaciones, si las relaciones son reales o son conceptuales. Las relaciones vistas desde un punto de vista conceptual son inabordables, por razones que, por cierto, están expuestas en el Parménides de Platón. Como acabo justo de publicar el vídeo de el Parménides de Platón y ya estoy muy cansado, voy a ahorrarme esa explicación. Por último, tienen ahí en la tabla una columna dedicada a las negaciones o nadas que tratadas por Kant, ¿vale? Las nadas tratadas por Kant son el ens rationis, el ente puramente racional, que es un concepto vacío sin objeto, conforme a la categoría de cantidad, el nil privativum, el objeto vacío de un concepto, según la categoría de cualidad, el nil negativum, que sería el objeto vacío sin concepto, y el ens imaginarium, que sería la intuición vacía. Podríamos entrar en mucho detalle sobre este asunto, pero lo voy a dejar aquí. Es un apartado que Kant despacha muy rápido, sin entrar en consideraciones concretas. Es uno de los más interesantes en realidad, pero bueno, aquí no tengo tiempo de exponerlo. Si eso en alguna conferencia que dé más adelante, o alguna otra vez que regrese estos asuntos sobre Kant, o quizás en otra conferencia que dé sobre el tema de la nada, por ejemplo, eso sería interesante. Ahora mismo estoy sobrepasado ya por la hora, por la sobrecarga mental, por todo, ¿vale? Entonces les doy mis disculpas y un saludo a todos, a los alumnos que me están escuchando ahora mismo y a los oyentes o espectadores que me vean posteriormente en YouTube. Un saludo a todo el mundo.